Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso con esta cita del periodista y ciberactivista australiano Julian Assange. Este es el famoso de los Wikileaks. Dice: toda institución reposa sobre una montaña de secretos. Que pasen los litigantes. Son 2 años y 3 meses. Definitivamente necesitamos terapia. Esto se trata de ella. No puedo obligarla a que haga algo que no quiere. Buenas tardes y bienvenidos. Ana, tú eres la demandante de este caso. Estás demandando a tu esposo Freddy, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, nosotros tenemos una niña de 15 años. Yo exijo una terapia familiar. Mi niña no me habla, mi niña no me escucha, mi niña no quiere saber de mí. Y él no ayuda, doctora. ¿Cuántos años llevan ustedes casados? 14 años, doctora. 14 años, ok. Entonces tú quieres una terapia familiar Sí, doctora. para acercarte a tu hija. Para recuperar lo que he perdido, doctora. Ok. Lo que perdiste tú. Bueno, pues explícame los hechos entonces del caso. Doctora, esto me va a ser un poco difícil de contar. Esto no me es fácil. Yo le pido que usted me entienda, que me escuche y me tenga un poco de paciencia. Yo trabajaba para el gobierno cubano. Yo era espía, doctora, del gobierno cubano. Yo me crié, doctora, en una familia comunista. Mi abuelo era militante del partido. Mis padres se criaron escuchando todo, Viva Fidel, el imperialismo yanqui, abajo los gusanos. La propaganda etcétera, comunista. etcétera. Yo me crié con eso, escuchando siempre eso. Para mí todo parecía bien. Fue donde me crié. Empecé a estudiar en la universidad. Tuve discrepancia con una muchacha que pertenecía al movimiento de estilo damas de blanco, algo así. Cosas de esas. Y teníamos siempre discrepancia. Una tarde en la escuela, en la universidad, me llama el decano, me llaman a la oficina. Había un hombre y una mujer, 2 señores que trabajaban para el gobierno cubano. Me contaron del pi al pa mi vida, sabían absolutamente todo de mí. Sabían más de tu vida que yo. Me reclutaron, entonces me dijeron si yo quería formar parte de eso, si quería ser espía, que en vez de llevarme mal con la muchacha del aula, que tratara de llevarme bien con ella, que le diera información de todo lo que pasaba, reuniones, ¿Te empezaron a etcétera, entrenar? Todo, me entrenaron. Estuve 7 años con ellos así. Nunca vi nada mal en eso, más bien mi familia estaba orgullosa, todo. Hello. Me pidieron venir para acá, para este país, pero tenía que salir de una forma que no causara, tú sabes, asombro o algo de eso. Con una farsa, con una historia fabricada. Todo era mentira, Hicieron era una mentira. auditoría, por favor, Freddy. Hicieron una auditoría en mi trabajo. Supuestamente yo iba a ser la causante de un desfalco que iba a haber en donde yo trabajaba. Me llama un compañero de trabajo, ya todo estaba planificado, me llama y me dice, aquí está la policía, te van a meter 20 años, hay un faltante de dinero. Llego, no le explico casi nada a él, le dije, mira, me van a meter 20 años, tenemos que salir del país. Vamos a casa de unas amistades mías, ahí estuvimos por un par de días, nos sacaron vía México, llegamos a este país, empecé a trabajar de profesora, él trabajaba de estilista, la niña se estaba adaptando bien a la escuela, todo le gustó acá. Se me empezó a caer la venda, doctora. Empecé a ver cosas en internet. Mi abuelo, que era militante del partido, se me cayó del pedestal donde estaba. Me enteré de cosas que habían pasado hasta con la misma familia que habían hecho. Y todo de verdad que se vino abajo. Vi las posibilidades que tenía mi niña acá. Se me fue todo que me habían metido en la cabeza allá en Cuba. En la mía durante 14 años. Entonces, doctora, después que estábamos ya acá, como que se me empezó a olvidar un poco todo lo que me hablaron allá, todas las cosas, porque no me volvieron a llamar, no volvieron a interceptarme. Me empecé a adaptar completamente a este Pero país. las instrucciones tuyas eran que tú ibas a estar... Me iban a avisar. Te iban a activar aquí en Sí, algún momento. En algún momento. Te iban a activar. Dejaron de llamarme, planificamos incluso otro niño, todo nos fue bien, nos sentíamos, la familia empezó a levantarnos, compramos nuestra casita. Mayrita estaba contenta, la niña de nosotros, porque le íbamos a dar un hermanito. La mentira, todo bien. crecer. Hasta que me llaman, doctora, después de 6 años. Ya yo me había olvidado, ya yo me sentía como alguien normal acá. Me llaman, me dicen que me daban 48 horas, me dieron un papel. El contacto era cerca de una base militar
dentro de 48 horas. Ellos se dieron cuenta por mi cara, por la forma que yo reaccioné cuando me dieron aquello. Parece que no fui convincente. Seguidamente me mandaron 2 hombres detrás, me di cuenta en el carro cuando iba manejando para la casa que tenía 2 hombres siguiéndome. Llegué a mi casa, miré por la ventana, los vi abajo, me volví como loca. Él estaba en Cuba con la niña, fue de visita, llevaba 7 días en Cuba, faltaban 3 para que virara para acá. Desgraciadamente. Me volví como loca, agarré mi teléfono, lo llamé, le dije que por favor que virara, que gastara lo que gastara, sacar un pasaje para regresar antes para acá. Volver a huir. Él me preguntó que qué pasaba, por mi voz parece que ya se dio cuenta. Le dije, no te puedo decir, ven. Intentó venir para acá, se le fue el vuelo. Me dijo que el pasaje más cercano que había sacado era para dentro de 2 días. Imagínese usted, ahí me quedé en la casa, yo dije, Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago? Vi esa gente ahí, yo dije, ¿para qué me metí en toda esa? ¿Para qué yo? No sé por qué yo me metí en eso. ¿Por qué le hice caso a mi familia? ¿Por qué? Salí en mi carro, logré despistarlo después de como 2 horas, logré despistarlo, dejé mi carro en un parqueo, cogí el autobús, fui a la oficina del FBI más cercana, doctora, lo hice por mi familia, Sí. por rescatarlo de nosotros, dije todo, doctora, Está bueno todo, de mentira, Ana, por todo, favor. porque yo no quería saber más. Confesaste todo al Lo dije FBI. todo, doctora, yo quería seguir con mi familia, quería seguir con mi vida, quería seguir con todo acá. Quería seguir con tu ¿Y hipocresía. qué pasó? Fui a la oficina, doctora, lo dije todo, me mandaron para Washington. Cuando llegué a Washington me di cuenta que estaba presa, doctora, porque dormía en una celda, me preguntaron de todo, doctora. Yo fui a confesar y me preguntaron de todo como si quedara algo. De todo, no sabía nada de eso, mi desespero, doctora, yo no sabía si ellos habían virado de Cuba, qué había pasado, no sabía nada. Después de 15 días me contacta un abogado, doctora, y me dice que ya ellos estaban acá, que ya estaban en Miami, pero que no me podían decir más nada. Por primera vez en esos 15 días ya sabía que ellos estaban acá, dormí bien, doctora. Me pasaron para una prisión federal. Después de un tiempo, ni sé qué tiempo, me dicen al final que tenía una visita. Imagínense mi alegría, doctora, después de todo ese desespero. Cuando yo veo la visita estaba Freddy. Miro a través del cristal, busco a la niña, no había llevado a la niña. Qué alegría la tuya, ¿no? Me dio alegría, puse la mano en el cristal, contenta, esperando lo mismo de él, doctora. Fueron 14 años. Él lo que hizo fue mirar hacia abajo, me hizo seña de que cogiera el teléfono. Me dijo que era una me dijo que era una mala madre. Me dijo que ojalá y me muriera. Me dijo de todo, doctora. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta me terminas qué ha pasado porque estás libre. Tengo que entender por qué estás libre. ¿Qué No pasó al entiendo por qué está libre final? todavía. hace un Y mes, tú, doctora. bueno, no, momento. Yo entiendo por qué estás libre, pero quiero que ella me lo diga. Y luego entonces tú me hablas de lo que te pasó a ti. Ok, doctora. Ok, regresamos inmediatamente. Cuando voy a ver a Ana, suerte que había un vidrio en el medio. Lo único que pude fue escupirla, el vidrio, porque me decepcionó. Caso cerrado. Sales de esa prisión federal. Salí hace un mes, doctora. Lo primero que hice cuando salí fue tratar de contactar porque él se mudó de la casa, cambió el número de teléfono, lo cambió todo.